debe ir acompañado por audio, o solamente se agregan presentaciones o solamente las slides que ustedes quieran agregar a la presentación. Bueno, yo les aclaro que siempre es un plus que ustedes puedan dar sus apreciaciones sobre las actividades, es decir, sumar un audio donde ustedes puedan de cierta manera ir un poco más allá de lo que se puede expresar por medio de por allí un par de párrafos que se ilustran por allí en las ilustraciones, ¿no? En las slides o bueno, dependiendo de la herramienta que utilicen para realizar la presentación. Sí prefiero que realicen una presentación con audio, porque eso creo que les permite a ustedes profundizar mucho más en cada temática que se trabaje y de cierta manera desarrollar mucho mejor los conceptos, ¿no? A partir de que ustedes mismos mencionen con sus palabras lo que entendieron de cada uno de esos conceptos. Y a partir del 18 tendremos la realización de la evaluación final, del 18 hasta el 23 de mayo. Recuerden que ese día 23 de mayo cierra la evaluación definitiva del curso y también cierra el curso. Tengan mucho cuidado con esa presentación final, no dejen para último momento la presentación de evaluaciones. Yo les sugiero que se tomen un tiempo adecuado de anticipación, realicen su presentación y con eso, digamos que podremos dar cierre efectivo a nuestro curso. Sin más, quiero darle el paso a nuestro director Jonathan López, administrador de empresas de la Universidad Central, también magíster en gestión de organizaciones de esa misma institución y en este momento realizando el doctorado de Administración de Negocios en la Universidad de Chile, ¿no? Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro director Jonathan López, para quien pues, nos va a acompañar y ayudar un poco en el desarrollo de esta temática. Muchas gracias, profe John. Te agradezco mucho el espacio. Buenos días a todos los presentes, a todos y todas. Espero se encuentren muy bien, que estén disfrutando este sábado en la mañana, un sábado de mayo, después de unas semanas muy complejas que se han presentado a nivel mundial y a nivel país. Y pues darte las gracias, profe John, por la invitación para poder abordar unos temas que son bastante interesantes y apasionantes desde el punto de vista de la teoría y la administración. Entonces, muchas gracias por tu invitación. Sin embargo, antes de ello, yo quisiera aprovechar este espacio con nuestros estudiosos de la especialización en gerencia del talento humano para compartirles que, bueno, este periodo finaliza, si Dios lo permite, el 23 de mayo y pues este ya es su segundo semestre, entonces yo quería compartirles un poco cuál es la ruta que se debe seguir posterior a su proceso de finalización del plan de estudios de la especialización. No me demoro, son solo 2 minuticos, un poco para que todos estemos súper enterados. Entonces, una vez se hace el cierre académico, después del 24 de mayo, el cierre académico se realiza 10 días después del cierre o la finalización del periodo y es decir, aproximadamente en la segunda semana de junio, la segunda semana de junio, nosotros hacemos el proceso de cierre académico definitivo, porque una cosa es que cierre el periodo y la otra es que cierre el, académicamente el periodo. Entonces, una vez cierre, se hace el proceso de migración de las notas al sistema académico. Luego, entonces, para aquellos que ya cumplan al 100% de su plan de estudios, entonces ustedes ingresan a la página principal de la universidad, ¿cierto? um.edu.co. Vamos a ingresar en la pestaña superior derecha a UM Virtual, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar en la pasarela una sección de estudiosos donde van a encontrar o se desplegan estas
distintas opciones: solicitudes académicas, certificados, inscripción a grados. Bueno, y aprovecho pues para comentarles que si ustedes requieren una solicitud académica después de finalizar su proceso o en algún momento posterior, pues lo pueden hacer a través de esta misma ruta, ¿vale? Ahí se encuentra toda la información. Y entonces ingresamos a inscripción a grados. Entonces aquí ustedes van a encontrar la información sobre el proceso de inscripción a grados, cuáles son los requisitos, el procedimiento. Y es muy importante indicarles que hay dos figuras de grados. Una figura tiene que ver con grados colectivos que se establecen de acuerdo con unas fechas de registro y control que están publicadas en esta misma página. Y hay unos grados que son individuales, y el proceso de inscripción ustedes lo pueden hacer entre, bueno, los colectivos, si no se presentara la situación de pandemia, son grados presenciales, pero en este momento los colectivos se hacen con una ceremonia virtual, como lo hemos visto por ahí en otras instituciones, también aplica para la UMB. Y la otra opción es el grado individual, en donde ustedes se pueden inscribir entre el 15 y 20 de cada mes. Eso significaría que ustedes se podrían inscribir a grado en junio, para los que cumplen al 100% su plan de estudios, a partir del 15 de junio, y se cierra el 15 y 20 de junio. O la inscripción son entre los 15 y 20 de cada mes. Si no se escriben en junio, lo pueden hacer en julio, en agosto. Y pues este mensaje es muy importante, porque es que nos ha pasado y encontramos estudiosos que se están graduando de su especialización 3 años, 4 años después. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Sí, sucede de pronto ahí. Compañeros con múltiples ocupaciones y que terminaron su proceso formativo y se les olvidó. Y pues si dejamos pasar más de un año, el Reglamento de Derechos y Deberes establece que una vez superado el año para el proceso de grado, el estudiante tiene que hacer unos cursos de actualización en posgrado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Especialmente para ustedes que sé que terminan, si os lo permite ahorita, prácticamente en 3 semanas. Si mal no estoy. No, bueno, cuando finalice el semestre, si os lo permite. ¿Vale? Bueno, entonces entrando en materia, voy en estos momentos a compartir mi cámara un poco para saludarlos. Entonces vamos aquí a activar el video de la cámara. Entonces, a Luz, buenos días, Sandra, Álvaro, Mauricio, Carolina, Laura, David y Dayana. Y tenemos también por aquí a Carlos. Espero se encuentren muy bien. Me encanta saludarlos nuevamente en un espacio distinto a nuestro proyecto de investigación. Y entonces el objeto de la invitación realizada por el profe John es poderlos acompañar con unos temas o con unos elementos asociados con aprendizaje organizacional. Entonces, profe John, muchísimas gracias. Entonces yo procedo con mi ejercicio de exposición, por decirlo así, magistral del tema que quiero abordar con ustedes. Entonces, quiero partir de esta imagen, que observemos esta imagen. Esta imagen se encuentra publicada en un libro que se titula El árbol del conocimiento, de un biólogo y filósofo latinoamericano chileno, eh, llamado Humberto Maturana, que precisamente pues esta semana falleció de, pues ya por edad. Entonces en ese libro del árbol del conocimiento se plantean unas, digamos, una mirada biológica a las especies, ¿cierto? Entonces quiero que nos tomemos un minuto para revisar esta imagen y los recuadros que se encuentran en cada una de ellas, y la analicemos como si estuviéramos en una galería de arte
y estuviéramos observando esa pintura, a ver qué expresan estos recuadros. ¿Listo? Entonces un minutico haciendo esa revisión. Bien, entonces, ¿qué creen ustedes que expresa esta imagen? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes que podría expresar? Lo pueden escribir en el chat o si desean pueden intervenir. Vamos a ver si hay alguien de pronto planteando su opinión. No, nadie. Bien, entonces esta imagen tiene cosas muy interesantes. Eh, digamos, Humberto Maturana planteaba una mirada biológica de la evolución de las especies y esa mirada biológica pues estaba fundamentada en, en, digamos, en la teoría de la evolución, ¿cierto? Una teoría de la evolución que fue planteada por Charles Darwin, es decir, concretada por ese gran libro expuesto por él, titulado La teoría sobre la evolución de las especies. Claramente esto es una mirada totalmente respetable acerca de la existencia de la humanidad, en contraposición o como complemento a otras perspectivas. Y eh, plantea que las especies, nosotros como seres humanos siendo una de ellas, han logrado persistir o sobrevivir en un ambiente hostil como el de la Tierra a partir de unos procesos de evolución o de adaptación, que Darwin va a denominar como la adaptación de las especies. Este recuadro entonces representa un poco el proceso de evolución de las especies. Hay un recuadro donde en el centro está Charles Darwin, a propósito, pero el cuadro representa el universo, un poco como lo pueden ver ustedes en la parte, en el recuadro izquierdo inferior. El primero de ellos casi que alude a un cuerpo momificado. Fíjense que hay una mascarilla. Podríamos hablar también de la muerte. Ojo, esto es una cuestión de interpretación. La lectura del arte es interpretación. Estamos hablando también de que la segunda imagen podría representar una célula. La tercera imagen, pues, quien plantea la teoría de la evolución. La cuarta imagen podría representar una red neuronal, ¿cierto? La quinta representa una imagen de un reptil desde la perspectiva de la, digamos, del proceso evolutivo, ¿cierto? La sexta, en la parte inferior, ya la había anunciado. La séptima son una especie de una mirada microscópica, ah, digamos, con base en la comprensión de que las especies vienen de un proceso de diminutas especies a su vez. Luego tenemos el mono, ojo, desde la perspectiva de aquellos que consideran que el proceso de evolución del ser humano parte
de un primate, ¿cierto? Y tenemos luego el hombre y posteriormente el ejercicio de escritura. ¿Y por qué quiero partir mi intervención a la luz de esta representación? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué nos estás hablando de esto si estamos en una sesión de aprendizaje organizacional en una especialización en gerencia del talento humano? Tiene mucho que ver justamente con el abordaje, porque hay una mirada desde la teoría de la administración y de la gerencia que establece que las organizaciones son configuraciones sociales y al ser una configuración social nos instalamos en una mirada biológica de la organización, que de acuerdo con la cronología del pensamiento administrativo es una mirada evolucionada ante una perspectiva instrumentalizada del fenómeno organizacional desde el punto de vista o desde la concepción de el hombre máquina y de la organización basada en la concepción del ser humano como una herramienta más de producción. Entonces, es muy importante como instalarnos en esa posición. Y esta es una representación muy interesante. Recordemos unos elementos que yo les mencionaba en su momento en el primer encuentro sincrónico que tuvimos en Proyecto de Investigación 1, en donde les comentaba acerca de la perspectiva de Federico Engels, que es en su libro Del papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, donde decía que los seres humanos hemos evolucionado a la luz del uso del pulgar oponible, ¿cierto? Es decir, el dedito gordo. Entonces, que el dedito gordo o el pulgar oponible permitió a las especies, específicamente a los Homo habilis y bueno, todas estas vertientes del- de los primates, que el dedito gordo, el uso del dedo gordo permitió desarrollar el cerebro, ¿cierto? Y que la adaptación, concepto clave, la adaptación del pulgar oponible para su uso, es decir, para poder tomar cosas, imagínense ustedes tomando cosas solamente con los demás cuatro dedos, pues va a representar un nivel de complejidad superior a cuando yo utilizo el dedo gordo o el pulgar oponible para poder tomar objetos. Entonces, el uso de ese pulgar oponible dentro de la perspectiva de el cerebro generó una serie de transformaciones en el sistema cerebral, el sistema neuronal, que permitió al ser humano desarrollarse como especie. Claramente esto es una teoría, ¿listo? No estoy poniendo en discusión si la creemos o no, es una mirada, también podríamos hablar desde otras perspectivas, pero es una, es un abordaje que quiero hacer para poder tratar lo que tiene que ver con el aprendizaje organizacional. Entonces, el elemento de fondo dentro de esta mirada, de este cuadro del árbol del conocimiento de Maturana, es que en el planeta Tierra las especies han logrado sobrevivir o evolucionar como resultado de la posibilidad que han tenido para desarrollar procesos de adaptación a las distintas variables contextuales del entorno para poder sobrevivir y perdurar como una especie. Si hacemos una extrapolación de esa mirada acerca de la evolución de las especies, los seres humanos somos una especie más nuevamente, no podemos eh, diferenciarnos en términos de que somos un algo más de otras especies, porque somos una especie más, ¿sí? Y
desde ese punto de vista, nosotros los seres humanos hemos logrado desarrollar procesos de adaptación que nos han permitido sobrevivir a lo largo de los tiempos en los cuales se reconoce la existencia de un hombre racional en el planeta Tierra, así como seguramente otras especies lo han logrado y otras han desaparecido. Entonces, la consideración biológica de las especies, extrapolándola a la consideración biológica del fenómeno organizacional, no está lejos de considerar que las organizaciones también están sujetas a unos procesos de adaptación, a unos procesos de inclusión en unos medios agresivos que van a requerir unas miradas y unas posiciones por parte de quienes pertenecen a ellas, incluyendo los gerentes de talento humano, para poder garantizar que ese principio contable, que se llama el principio del negocio en marcha, logre eh, verse reflejado en la realidad organizacional y que sencillamente la organización no llegue a desaparecer. Y esto lo vemos comúnmente. Las organizaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo de vida de la organización: introducción, crecimiento, madurez y declive. Las organizaciones no son eternas, a no ser que desde mi abordaje de gestión o desde mi abordaje gerencial yo desarrolle las estrategias y las acciones para lograr que dichas organizaciones logren perdurar en el tiempo a la luz de los cambios que pueden reflejarse en un momento del tiempo determinado, como por ejemplo el de los últimos 2 años y los tiempos de crisis. Entonces, me voy a permitir ahora irme a mi presentación. Sobre el aprendizaje organizacional tenemos mucho por dialogar, mucho por poner en escena. Entonces me va a permitir aquí compartir mi presentación. Entonces, a la luz de esa mirada sobre la concepción desde un punto de vista no tradicional de la organización, porque como ustedes saben, las organizaciones ustedes las pueden interpretar desde distintos puntos de vista, y una mirada es justamente la comprensión de la organización como un sistema abierto, en, en contraposición con la mirada de la organización máquina, que tiene unas perspectivas muy profundas en términos de cómo se comprende el ser humano desde esas perspectivas organizacionales. Entonces, es muy importante mencionarles que el abordaje o la posición que ustedes asuman como gerentes va a definir mucho de lo que puede llamarse como el ejercicio gerencial, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de entender la vida, nuestras formas de interpretar la realidad, nuestros paradigmas, nuestras posiciones, tenemos limitaciones, tenemos experiencias y nos planteamos a sí mismos desafíos. Y esos distintos recorridos que ustedes han tenido para llegar hoy día a lo que son, que lo podríamos denominar como lo plantea la teoría de las capacidades dinámicas, el path dependence, ¿cierto? Las dependencias del pasado, les han marcado a ustedes unos derroteros para construirse o concebirse como hoy día eh, estructuran su forma de actuar y su estilo de pensamiento, ¿cierto? Muchas veces nosotros hemos considerado que el jefe que tenemos como líder de la organización y hemos llegado a cuestionar sus decisiones. ¿Por qué no hace él esto de esta manera? ¿Por qué no tomó esta decisión? ¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué dijo aquello? Y eso se debe justamente a esas dependencias del pasado, porque son las construcciones que han llevado a que estas personas tengan sus constructos, sus imaginarios, sus cosmovisiones organizacionales que los llevan a tomar ciertas posturas en el ejercicio de la toma de la decisión o en el ejercicio gerencial o
en su rutina cotidiana. Y aquí emerge un concepto que es el concepto de paradigma, ¿cierto? El paradigma, entonces existen unos paradigmas dominantes que también los podemos denominar como las lógicas dominantes y unas lógicas emergentes que vienen cargadas de un sinnúmero de significados y de un sinnúmero de sucesos que llevan a que nosotros tengamos que someternos o más bien decidir si estamos dispuestos o no a vivir esa realidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una lente para interpretar el mundo, ¿sí? Ese lente es nuestro paradigma. Pero resulta que el paradigma es una, un concepto muy importante tenerlo en cuenta en el ejercicio managerial y en el ejercicio de la práctica de la gerencia, porque va a definir esos modos y formas de actuación. Entonces, bueno, si nosotros decimos por qué el jefe no hizo eso y yo lo hubiera hecho de esta manera, y cuando llegamos a esa posición y se puede llegar a presentar una situación similar y yo hago lo mismo que hizo el jefe o el director o quien sea, y recuerdo o hago remembranza acerca de lo que dije en un momento anterior, digo, no, es que el Señor tenía la razón. O puede que yo asuma esa decisión desde otro punto de vista o tome una decisión desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque tengo un lente con el cual interpreto la realidad desde otros puntos de vista. Entonces, esas miradas van a definir mucho nuestro ejercicio gerencial y a su vez van a establecer la manera como las organizaciones se enfrentan a los retos contextuales y a los retos eh, cotidianos para poder desarrollar los objetos que dan origen o propósito de existencia a ese conjunto de organizaciones. Entonces, en la teoría de la administración, en la teoría de la gerencia, también existen los paradigmas frente a cómo se ha interpretado o frente a cómo se han realizado abordajes y que han generado unas rupturas en los modos y las formas de interpretar y de llevar a la práctica el ejercicio gerencial. En tal sentido, mm, el, la imagen que yo les estoy representando en estos momentos en la diapositiva hace un análisis de lo que se denomina el cambio de la lógica dominante de la organización. ¿Y esto qué quiere decir? Porque es que la teoría del aprendizaje organizacional es una, una posibilidad dentro de un conjunto de posibilidades. Y cualquiera podría decir de facto que el aprendizaje organizacional es tan común como el respirar, o como el hablar, o como el poder caminar. Es algo, es algo demasiado básico, pero no, no lo es. El aprendizaje organizacional es un abordaje a una interpretación que nosotros realizamos de la organización y también es un abordaje frente a una postura que yo puedo asumir desde el punto de vista del rol que yo tengo o que ejerzo al interior de una empresa. Y el aprendizaje organizacional emerge, como seguramente lo han visto con el profe John, como resultado de unas rupturas y de unas nuevas configuraciones de la realidad que han llevado a entender que las organizaciones deben asumir perspectivas como las de las del aprendizaje organizacional. Entonces, al final uno decide si quiere o no aprender, ¿cierto? Porque si yo no quiero aprender, lo que yo estaría diciendo es que yo tengo unos paradigmas que no estoy estoy dispuesto a cambiar y que ese no cambio me puede llevar a que esa posición que asumo me permita continuar en el contexto de mi decisión o sencillamente como una especie desaparecer, porque decidí no generar ese proceso de adaptación y la adaptación requiere per se un proceso de aprendizaje. Entonces, en esta imagen vemos en el eje X
la estabilidad organizacional, ¿cierto? Y en el eje Y, las condiciones ambientales cambiantes. Eh, Aunque no lo podemos interpretar como el eje X y el eje Y, pues digamos los autores, en este caso, Prahalat y Betis en el 95, dicen que el elemento o la estabilidad organizacional alta se encuentra en la parte inferior del eje y la baja se encuentra en la parte superior del eje. Pero básicamente lo que representa esta organización es, bueno, cuando las organizaciones se enfrentan a los procesos de estabilidad o cuando se observan que se encuentran en un estado de relativa calma respecto de las condiciones ambientales cambiantes. ¿Cuáles son esas posiciones y esas miradas que se asumen en un momento determinado del tiempo? Entonces miremos la curva. Es una curva que lo que me dice es, mire, ojo, usted se puede enfrentar a un escenario de alta volatilidad y ese escenario de alta volatilidad en términos de condiciones ambientales cambiantes va a llevar a que las organizaciones reevalúen sus lógicas dominantes. ¿Y qué quieren decir las lógicas dominantes o los paradigmas dominantes? Pues que todo lo que yo venía haciendo, que me ha permitido llegar a un momento actual, lo tengo que repensar, ¿cierto? Lo tengo que evaluar, porque esa condición ambiental me está exigiendo que yo piense mi modelo, que yo me repiense como persona, como sujeto, como configuración social y como organización. Sí, pesté el análisis del entorno, bueno, listo, bonito el análisis, pero ¿estarán las organizaciones dispuestas a generar unos cambios frente a condiciones de riesgo e incertidumbre? No, es muy fácil decirlo, porque es que hacer esos procesos de transformación implican unas miradas estratégicas y unas apuestas estratégicas que van a implicar a su vez decisiones muy importantes en términos de los recursos organizacionales. Fíjense lo que ha sucedido en tiempos de crisis. Muchas organizaciones decidieron prescindir de su talento humano, porque en un contexto de alta volatilidad, su primera idea fue la reducción de costes a través del despido de sus trabajadores. Puede que algunos de nosotros estemos acá bajo esa situación o bajo esa realidad. Entonces, ante una situación que implique reevaluar mi lógica dominante en mi modelo gerencial, como por ejemplo las aproximaciones del management tradicional, es decir, la gerencia basada en objetivos, va a requerir unas deconstrucciones que me lleven a poner o a eh, pensar una nueva forma o una nueva lógica frente a la forma como yo venía haciendo las cosas y que seguramente han sido exitosas, pero el contexto de alta volatilidad me está exigiendo unos procesos de adaptación. Entonces, cuando la lógica dominante es transformada, se genera o se presenta una perturbación. Y esa perturbación me puede llevar a un concepto que me gusta mucho, pero en este momento se me pasa, a turbulencia, a que se presente en contextos de turbulencia empresarial. A propósito que hay un libro que se llama Turbulencia Organizacional. Entonces esa turbulencia empresarial me exige como organización a generar nuevas rutinas organizacionales, establecer nuevos procedimientos, tomar decisiones que van a llevar que con mis decisiones o con esos procesos de adaptación, la estabilidad organizacional, que en su momento fue considerada como alta o como de
una volatilidad muy alta, vaya poco a poco estabilizándose, hasta que el escenario de incertidumbre se convierta posteriormente en un nuevo escenario de certidumbre, porque estoy asumiendo una nueva lógica dominante. Y esa nueva lógica dominante es la que me va a permitir posteriormente llegar a un nuevo equilibrio organizacional. Entonces, dentro de estas perspectivas, el aprendizaje se constituye como una vía para poder generar dichos procesos de adaptación. Y esos procesos de aprendizaje requieren derrumbar paradigmas. Y esos procesos para derrumbar paradigmas, y esos procesos para derrumbar paradigmas implican procesos de aprendizaje para establecer las nuevas lógicas dominantes. Creo que se me cayó la señal, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? profe. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, listo, vale, gracias. Bien, entonces les presento un referente en lo que tiene que ver con la teoría del management, que es Peter Senge. Los invito a que de pronto puedan indagar en la literatura académica de administración. Bueno, hay varios autores y uno de ellos es Peter Senge, junto con Peter Drucker y otros. Entonces, Peter Senge. Esta gráfica que ustedes están observando se conoce como las 7 capacidades del movimiento en U. ¿Listo? Quiero, por favor, que nos tomemos 5 minutos para hacer la lectura de esta representación. ¿Ok? De esta representación de Peter Senge sobre las 7 capacidades del movimiento en U, en el contexto organizacional. ¿Vale? Entonces, 5 minuticos, por favor, haciendo la interpretación de este gráfico. A ver. Laura dice, no sé qué está representando el gráfico. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, el gráfico lo que evidencia
desde la perspectiva de Peter Senge, dice, esta es una especie de timeline, lo que tiene que ver con cómo yo asumo una perspectiva de... Ah, no se está presentando en la pantalla el gráfico. ¿Cómo así? Un momento, por favor. ¿Ahí lo están observando? Sí, profe, ahí se ve. Listo, perfecto. Listo, entonces 2 minuticos más, 3 minuticos más para la revisión. Listo. Entonces, uno de los elementos con los cuales las organizaciones se enfrentan a los cambios tiene que ver con las posibilidades de aprender. El aprendizaje organizacional se convierte en un elemento fundamental dentro de las posibilidades de proyectar a las organizaciones en el tiempo y que las mismas sean perdurables. Si hablamos de organizaciones cerradas, posiblemente estamos instalados en una organización que no aprende. Y una organización que no aprende eh, es, es un espacio donde yo me encuentro en en un contexto donde no comprendo lo que está sucediendo en mi realidad. No comprendo la importancia, por ejemplo, de la vigilancia tecnológica, de leer o hacer un testeo permanente del mercado. Entonces, miren lo interesante de esta perspectiva de interpretación sobre eh, las capacidades de las organizaciones en términos de enfrentar una situación de incertidumbre para poder aprender. Entonces, miren, en en las flechas o en el recuadro hay una U, y esa U eh, lo que representa es un punto en el cual hay un momento de incertidumbre muy importante que va a generar una evaluación por parte de la organización acerca de sus estados actuales de desarrollo, de lo que ha venido haciendo, y lo que se genera es un cortocircuito respecto a los modelos mentales y las lógicas dominantes con las cuales las organizaciones vienen desarrollando sus cosas, o los equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, hay un momento en el cual se desarrolla un ejercicio de evaluación de los modelos mentales, que, que implica una suspensión de los modos o las formas como yo venía desarrollando mis situaciones. Mis situaciones, no, mis actividades rutinarias y estratégicas. Entonces hay un suceso externo o un suceso en la vida organizacional o un suceso en la vida personal que hace que yo genere una ruptura frente a lo que venía haciendo y que se presente un escenario en el cual yo debo someterme a un proceso de adaptación. Entonces, mi modelo mental tiene que estar sujeto a una transformación.
Para ello yo suspendo dicho modelo mental. No es fácil. No es fácil evaluar mi modelo mental, porque es que mi modelo mental está construido con una serie de sucesos y acontecimientos que han llevado a formar dicho modelo mental. Y a veces los modelos mentales son los que no permiten que las organizaciones avancen. Los modelos mentales de los jefes, de los directivos, esos modelos anclados en el mayo del 68, donde seguimos instalados en unas lógicas que no necesariamente son beneficiosas para la organización. Hoy día hablamos del liderazgo transformacional, del liderazgo basado en la felicidad, del liderazgo basado en el servicio. Esas son miradas eh, eh, muy interesantes para enfrentar los retos organizacionales, pero siguen existiendo también posiciones muy válidas sobre la organización centrada en los objetivos, sobre la organización centrada en los procesos, y también hay una mirada que es la organización centrada en el aprendizaje. Entonces, luego de que sucede ese hecho particular que lleva a un ejercicio de reinterpretación de mi modelo mental, las organizaciones deben hacer un ejercicio de redireccionar. ¿Qué redireccionan? Pues sus rutinas organizacionales y sus estrategias, que Mintzberg va a denominar las estrategias emergentes. ¿Y qué hacen? Evalúan la realidad total, que es mucho de lo que las organizaciones en los últimos años han hecho y en tiempos de crisis han hecho. Yo evalúo la realidad, la totalidad, el gran panorama. Frente a la evaluación de la realidad total, la gerencia, el ejercicio gerencial debe tomar una posición. Esa posición es la de abandono, es decir, dejo de lado el proyecto de organización, vendo mi organización o sencillamente me declaro en la quiebra y suspendo todas mis actividades. O, más bien, estoy sujeto a un proceso de adaptación y de aceptación. Es como un duelo, ¿no? Como cuando uno termina con la novia o con el novio, o cuando hay una situación trágica en la familia en términos del deceso de un familiar. Entonces, o cuando, o como cuando yo no quiero aceptar esa realidad y al final esa no aceptación me está generando problemas psicológicos, me está generando pérdida de flujo de caja, me está generando pérdida de clientes, se está saliendo la gente de la empresa, se está retirando, hay mucha rotación de personal y luego encuentro que el problema es el jefe y el jefe no está dispuesto a hacerse a un lado, que fue lo que le pasó a Steve Jobs, así le doliera en el alma, pero se tuvo que retirar de la organización, más bien lo retiraron porque él estaba haciendo el problema. Pero es muy complejo decirle al jefe que él es el que se tiene que retirar, ¿cierto? Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, hay un duelo frente a un nuevo contexto y una nueva realidad que está generando cambios paradigmáticos. Y entonces yo tengo la opción de o lo acepto o no lo acepto. Si no lo acepto, abandono. Y si lo acepto, ok, tengo que resurgir frente a el aprendizaje o el aprender cómo me enfrento a esa nueva realidad o a ese nuevo contexto. Para ello, entonces, debo entender cuáles son los nuevos modelos mentales que me van a permitir hacer frente a las nuevas realidades. Claramente estos nuevos modelos están, no solo es el modelo gerencial o el modelo mental de quien toma las decisiones, porque detrás de todo esto estamos hablando aquí de recursos, ¿listo? Entonces, los nuevos modelos mentales, sí, yo puedo tener la actitud para el cambio, pero no necesariamente la organización puede contar con los recursos para ello. Entonces, recuerden que la mirada gerencial no es solo que tú tomas la decisión y tú dices que es lo mejor, porque es que esa decisión debe estar evaluada en función de los recursos disponibles. Y por eso a veces nos duele tanto y nos cuesta tanto entender que no todo lo que nosotros decimos que necesitamos se puede dar en la organización. Porque ya lo decía Porter, en una mirada avanzada sobre la ventaja competitiva,
que lo importante no es obtener un desempeño superior, sino Porter decía que lo importante para las organizaciones era lograr el desempeño financiero superior. Con una mirada instrumentalizada, por supuesto, pero es que las decisiones en este contexto de nuestra especie organizacional requieren recursos, hay que ponerle plata a la decisión, ¿cierto? Y muchas veces cuando nosotros decimos, ¿por qué no me aprobaron esto? ¿Por qué X? ¿Por qué Y? ¿Por qué son tan viles de sacar a la gente? ¿O por qué? Porque es que estamos hablando de la sostenibilidad y de la perdurabilidad de la organización en el tiempo, a no ser que ya dichas decisiones vayan en el lado personal, y eso sí ya es otra cosa. Pero a veces no entendemos que las decisiones, tomar decisiones a nivel gerencial implica renuncias, implica sacrificios e implican costos de oportunidad. Y eso es parte de la gerencia, ¿cierto? Si ustedes no quieren tomar esas decisiones, no aspiremos entonces a un cargo gerencial, porque es que el cargo gerencial no es felicidad ni, ¿cierto? A no ser que tengamos recursos ilimitados. Hay que tomar decisiones estratégicas en función de evaluar nuevos modelos mentales que me permitan adaptar mis rutinas organizacionales, aprender nuevas rutinas, aprender nuevas dinámicas para poder enfrentar los retos de los mercados nacionales e internacionales, para poder llegar a una nueva relativa lógica emergente. Por tanto, esos modelos mentales, esos nuevos modelos mentales están sujetos a un proceso de consolidación, ¿cierto? Porque en ese surgimiento de nuevos modelos mentales y de formas de hacer las cosas, pues yo lo evalúo, ¿sí? Se ponen en discusión, se llegan a nuevos acuerdos comunes, para posteriormente institucionalizarlos. Recuerden que cuando yo institucionalizo algo es porque ya se vuelve una norma o cuando ya se vuelve una realidad dentro de las dinámicas organizacionales. Entonces, lo que dice las 7 capacidades del movimiento en U, son la capacidad de suspender, la capacidad de reaccionar, perdón, de redireccionar, la capacidad de abandonar, la capacidad de aceptar, la de cristalizar y la de crear un prototipo. Y esta capacidad de crear un prototipo tiene que ver con el repensar una nueva organización con sus rutinas del pasado, pero que la organización logre respirar y revertir ese flujo de declive de la curva del aprendizaje del ciclo de vida organizacional. Y la última capacidad es la capacidad de institucionalizar, ¿sí? Porque es que si yo no institucionalizo, yo no logro incorporar las nuevas formas o esos aprendizajes a mis rutinas y a mis procesos. Por tanto, es un aprendizaje perdido, es un aprendizaje que se quedó en conocimiento, digámoslo, tácito y no lo dejé de manera explícita. Entonces, el aprendizaje lo tengo que institucionalizar para que la organización se instale en un estado superior. Bueno, aquí les quiero presentar, es un modelo del 98, ojo, soy muy claro con esta representación. Este es un modelo integrado de aprendizaje organizacional. Vamos a ver si es actual o no es actual. Entonces, 2 minuticos, por favor, les pido para que revisen rápidamente en qué consiste este modelo integrado de aprendizaje organizacional. 2 minuticos, por favor.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, entonces, miremos el modelo. El modelo. Entonces, fíjense que es un complemento, bueno, el que vimos ahorita es de Peter Sánchez del 2005. Y el otro es, bueno, el modelo del 98, obviamente hay bastante diferencia, casi, bueno, unos buenos años. Y entonces, es otra mirada. Entonces, miremosla. Entonces, este modelo es interesante porque habla de aprendizaje individual y de aprendizaje colectivo. Pero se centra realmente casi que en lo mismo. En las respuestas que puede hacer la persona o la organización frente al ambiente. Pero revisémoslo. Entonces, tenemos unos modelos mentales individuales y unos modelos mentales compartidos. Eso es muy importante reconocerlo en la dinámica de la gerencia y de la gerencia del talento humano, ¿no? A veces el modelo mental es uno y el modelo organizacional o el modelo mental de la organización es otro. Entonces se desarrollan unos modelos mentales individuales que permiten moverse en un marco y en unas rutinas, y los modelos mentales compartidos tienen que ver con las concepciones del mundo y con base también en las rutinas organizacionales. Entonces, una tensión entre el modelo mental individual y el modelo mental compartido genera un aprendizaje organizacional que se conoce como el bucle doble. Es decir, recuerden qué es un bucle. Un bucle es algo que se repite y que se repite y que se repite y que se repite. Que hay otro concepto que se utiliza que es la tautología. Entonces aquí hay una mirada tautológica o de bucle. El modelo mental nutre el modelo compartido, pero el modelo compartido también nutre el modelo mental. Y esa alineación me permite desarrollar procesos de aprendizaje organizacional. Del modelo mental individual surge un aprendizaje individual. Y ese aprendizaje individual, entonces, hay una posibilidad o una vertiente que es lograr un aprendizaje individual de bucle sencillo, que ya es la acción individual, lo que hacemos nosotros en las empresas, y es que yo identifico unas posibilidades de aprendizaje frente a un proceso, frente a una nueva tecnología, y yo decido vincularme a esas dinámicas de aprendizaje y traigo ese aprendizaje para que posteriormente logre, a través del bucle de doble acción, generar el modelo mental compartido. Hay muchas organizaciones que no permiten el aprendizaje individual. Por el contrario, son cooptadoras de los sueños y de las aspiraciones de crecimiento de las personas. Y ustedes dirán, y ustedes lo saben, ustedes lo saben. Hay organizaciones que limitan mucho las posibilidades de aprendizaje de su talento humano. Entonces, allí hay un llamado de atención hacia las perspectivas gerenciales del talento humano, no solo como área
sino recuerden que, digamos, yo estoy en la posición de que cuando yo hablo de gerencia del talento humano, no solo hablo de un área de talento humano, sino lo hablo también desde desde el liderazgo, equipos de trabajo, en cualquier función organizacional, sea finanzas, comercial, proveedores, cadena de abastecimiento, entre otros aspectos. Entonces, ¿qué tipo de líderes queremos ser nosotros? Y a veces, en muchas organizaciones, las áreas de talento humano, nuevamente lo repito, son solamente generadoras de procesos técnicos del talento humano, como lo son la contratación, el reclutamiento, bueno, es al revés, el reclutamiento, selección y contratación y pago de nómina. ¿Qué tipo de área de talento humano queremos ser? Queremos ser la de las rutinas, no quiere decir que no sean importantes, lo son, por supuesto. Pero si la función teórica de las áreas del talento humano es el logro del bienestar de los trabajadores, bueno, ¿cómo estamos promoviendo el aprendizaje organizacional? ¿Estamos desde la mirada individual o desde la mirada colectiva? No es fácil, no es fácil, porque ante organizaciones con este tipo de modelos, y muchas veces encontramos que la salida del talento humano se da por lo que les digo, por la limitación que tienen las personas para aprender. Y sigue siendo la organización anquilosada, la organización que se concibe bajo un modelo muy tradicional. Y sí, sirven. No quiere decir que organizaciones tradicionales o desde los conceptos del no contribuir hacia procesos de aprendizaje no funcionen y no sean rentables. Lo existen, por supuesto. Pero hoy día creo que los elementos generacionales y los elementos de cómo se están asumiendo las miradas de las personas que son parte del talento humano de las organizaciones, pues tienen otras lógicas y otros fines y otros propósitos. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el aprendizaje organizacional y las organizaciones que aprenden? ¿Es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Desde el punto de vista de Huisman, hay una diferencia entre las organizaciones que aprenden y el aprendizaje organizacional. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y este análisis se hace a la luz de unos factores. ¿Cuáles son esos factores? Desde el punto de vista del resultado, del motivo, de los estudios, de los objetivos de los estudios, de los estímulos, de la audiencia objetivo y el respaldo científico. Entonces, miren lo interesante. Digamos, esta mirada es muy académica, realmente no, no está instalada dentro de la perspectiva practitioner, ya vamos a ver algo dentro de la comprensión de la dinámica del aprendizaje organizacional. Vamos, estas diferencias las establece más que todo la teoría, pero revisémosla rápidamente. En términos del resultado, el aprendizaje organizacional establece un cambio organizacional potencial, en tanto que la organización que aprende hace referencia a una mejora organizacional. Es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuál será la diferencia entonces entre el cambio organizacional potencial y la mejora organizacional? Porque es que hay una corriente que habla sobre las organizaciones que aprenden y otra sobre el aprendizaje organizacional. Sin embargo, parecen que son muy similares. Entonces, ¿qué motivos tienen las organizaciones para instalarse desde la mirada del aprendizaje organizacional? Ah, bueno, el motivo tiene que ver con la evolución organizacional. Y desde el punto de vista de la organización que aprende, se instala desde la ventaja competitiva.
Ojo porque, digamos, estas dos miradas están asumiendo una perspectiva organizacional. Y esto lo podemos ver desde el punto de vista de los estímulos. ¿Qué estimula el aprendizaje organizacional y qué estimula que una organización aprenda? El estímulo en el aprendizaje organizacional trata sobre fenómenos emergentes o que son de poco control, en tanto que la organización que aprende está instalada desde la mirada de las perspectivas planificadas. O sea, una organización que aprende es una organización que dentro de su direccionamiento estratégico incluye de manera racional y de manera clara dentro de sus perspectivas la oportunidad de aprender. En tanto que el aprendizaje organizacional casi que, excúsenme la palabra, está instalado en un momento de emergencia, ¿sí? De situaciones de poco control. Sin embargo, como les digo, si ustedes a mí me lo preguntan, esto es una mirada de Huisman del 2000, pero si ustedes me lo preguntan, la diferencia entre aprendizaje organizacional y organización que aprende es realmente muy, digámoslo, cercana y que no tiene unas diferencias representativas en términos de ese juego de palabras o de una frase concreta. Por en 15 minutos. Listo. Bien. Bueno, yo sé que el encuentro sincrónico era solo de 9 a 10, pero pues les pido que me regalen 15 minuticos más, por favor. 10, 15 minuticos más. Entonces, este planteamiento, ahora que se está observando en la presentación, es un planteamiento de Gerardi y Nicolini del 2001, que tiene que ver con las narrativas del aprendizaje organizacional desde distintas miradas sociológicas. ¿Cuáles son esas tradiciones sociológicas y por qué es importante mencionar las tradiciones sociológicas en la perspectiva del aprendizaje organizacional? Porque desde nuestra mirada del programa y desde la perspectiva en la cual nosotros estamos asumiendo al ser humano en la organización es porque este es el centro de la misma. No podemos hablar del fenómeno organizacional sin la existencia del hombre. Entonces, cuando hablamos de tradiciones sociológicas, encontramos la tradición sociológica asociada con el conflicto, es decir, ¿cuándo se genera aprendizaje organizacional? Cuando hay conflicto, cuando hay una mirada racional utilitaria, cuando estamos instaladas desde la perspectiva de Durkheim y desde la tradición micro-interaccionista. Entonces miremos los tipos de aprendizaje en cada una de esas tradiciones sociológicas. Desde la mirada del conflicto, entonces, ¿cuál es la narrativa del aprendizaje? Bueno, en un escenario de conflicto, el aprendizaje organizacional se aborda como una ideología de grupos particulares de poder. Súper interesante. Y cada una de estas líneas implicaría unas profundizaciones que no lo vamos a lograr en los próximos minutos. Pero es un aprendizaje organizacional basado en ideología de grupos que ostentan poder o miradas de poder. Otra narrativa tiene que ver con el aprendizaje organizacional como política de movilización de recursos de poder y conflicto. Y otra mirada desde la tradición sociológica del conflicto tiene que ver como un ejercicio de aprendizaje organizacional a la luz de cómo gestiono la tensión en un escenario de conflicto, que podríamos decir cómo se gestionan las miradas diplomáticas o las posiciones diplomáticas en una organización. Bien, desde la mirada racional, el aprendizaje organizacional como una búsqueda orientada al problema, ¿cierto? Recuerden que el utilitarismo es el usufructo de las situaciones contextuales de la organización. Desde esa mirada racional también encontramos un aprendizaje organizacional desde las redes de intercambio y también desde la mirada de la ecología del aprendizaje.
También desde lo que plantea Durkheim tiene que ver con un aprendizaje organizacional asociado como una variable dependiente, es decir, una variable constante al interior de la organización. Y también como unos códigos culturales específicos, como yo instalo unos códigos culturales específicos. Desde la mirada sociológica de la microinteracción, yo puedo entender el aprendizaje organizacional a la luz de la transmisión del conocimiento. Y también desde una posibilidad de realidades socialmente construidas. Y ahí es donde se democratiza el aprendizaje organizacional y no está sujeto a un liderazgo dictatorial al interior de la organización. Y también encontramos una mirada sociológica postmoderna que tiene que ver con una mirada discursiva del aprendizaje organizacional. Entonces todo el tiempo estamos en función de aprender, aprender y aprender. Quiero que miremos un elemento final dentro de mi interacción o de la invitación realizada por el profesor John. Ya lo tenía por acá. Aquí está. Quiero que revisemos esta, esta mirada que tiene que ver ya con un enfoque que ustedes pueden llegar a aplicar dentro de comprender si ustedes están en un escenario de una organización que aprende, o por el contrario no lo están, y si están interesados en promoverla. O sea, la pregunta que debe emerger a la luz de lo que hemos dialogado es ¿qué tanto valor le puede agregar a una organización el hecho de que esté organizada, enfocada en el aprendizaje? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Porque finalmente el aprendizaje o la gestión o la gerencia a la luz del aprendizaje organizacional es un paradigma de gestión. Entonces miremos este instrumento. Este es un instrumento muy específico que les va a permitir a ustedes, se los voy a compartir en el chat. Bueno, el artículo se titula Condiciones para el aprendizaje organizacional. Condiciones para el aprendizaje organizacional. Y dentro de este contexto y dentro de este escenario, entonces, miremos cuáles son esas condiciones. Entonces, revisemos las preguntas. Vamos a leerlas. Ok. ¿Las personas de la organización aprenden observando a sus compañeros de trabajo? Esa sería la pregunta. Y fíjense que se divide en factores. Factores individuales, factores estructurales, factores grupales, factores organizacionales, factores culturales, factores de formación y factores de soporte. Este es un modelo de aprendizaje organizacional, en el cual la organización entiende que el aprendizaje organizacional se mueve en unos factores, el individual, el colectivo o el grupal, el organizacional, el cultural. Ay, perdón. Me indican por favor si ya están observando esta tabla. Listo. Entonces, este modelo, entonces, de este artículo, como lo mencionaba, que se titula Condiciones para el aprendizaje organizacional, les voy a dejar aquí la descripción en el chat. Realmente es un artículo que me parece súper poderoso o muy interesante, publicado en una revista muy importante a nivel Colombia, que se titula Estudios Gerenciales de la Universidad de ICESI. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones para el aprendizaje organizacional? No lo vamos a profundizar,
pero lo que quiero es que podamos revisar una batería de preguntas que me van a permitir entender si la organización está enfocada en el aprendizaje organizacional y dependiendo de los resultados, cómo los puedo promover. Entonces, el modelo establece una serie de variables que analiza que el aprendizaje organizacional se encuentra en función del aprendizaje individual, del elemento estratégico, del factor grupal, del aprendizaje organizacional, de la cultura, de la formación y el soporte operativo. ¿Cuáles son las preguntas? Miremoslas. Ok, las preguntas son: ¿las personas en la organización aprenden observando a sus compañeros de trabajo? En esta entidad las personas aprenden ensayando y probando. Esta organización ofrece a los trabajadores oportunidades de desarrollo de sus habilidades para realizar el trabajo. En esta organización los trabajadores aprenden siguiendo instrucciones ya sean verbales o escritas. Interesantes esas preguntas. Sigamos. Las personas aprenden de los documentos disponibles en la entidad, como por ejemplo manuales y reglamentos. Tanto jefes como superiores orientan a los trabajadores sobre las prioridades de la entidad. Vayámonos respondiendo estas preguntas con base en los trabajos en los cuales nosotros estamos actualmente. Si hiciéramos una calificación de 1 a 5, una calificación de 1 a 5, ¿cierto? Ahí podemos sacar un modelito muy sencillo. Entonces evalúense ustedes mismos y al final saquen un promedio de calificación. 1 es no estoy en una organización que aprende, 5 sí estoy en una organización que aprende. Califíquense o califiquen el escenario donde ustedes se encuentran trabajando. Tanto jefes como superiores orientan a los trabajadores sobre las prioridades de la entidad. La organización realiza acciones para que los trabajadores conozcan la misión de la entidad. Y qué duro, yo estoy haciendo ese análisis aquí mental sobre estas preguntas y está dando muy duro. La organización realiza acciones para que los trabajadores conozcan la visión de la entidad. La organización realiza acciones para que los trabajadores conozcan las metas que la entidad se propone alcanzar cada año. Las personas de la entidad aprenden con entusiasmo cuando trabajan en grupo. Las personas de la entidad, aquí ya estamos en lo grupal, ¿no? Las personas de la entidad intercambian conocimiento libremente cuando trabajan en grupo o están cohibidos, porque cuando se trabaja en grupo hay mucha cohibición frente a lo que se puede decir y lo que no se puede decir en una organización, dependiendo de su clima y de su cultura organizacional. Cuando en la entidad se trabaja en grupo, se logran aprendizajes colectivos. Los trabajadores utilizan el conocimiento con el que cuenta la organización. La entidad se adapta oportunamente a los cambios del entorno. Aquí ya estamos en variables organizacionales. Miren estas preguntas en términos culturales. En la entidad, a las personas que cometen errores intentando innovar se les anima para que continúen adelante o los echan. Perdón, los sacan. Uf, qué dura esa pregunta, ¿no? Bueno, la otra pregunta sería, ¿se promueve espacio de innovación? Ok. ¿Los directivos promueven el aprendizaje de los trabajadores? ¿La entidad promueve oportunidades para que las personas intercambien su conocimiento? ¿O nunca se ha presentado ese diálogo, por ejemplo, para el intercambio de conocimiento? Entonces solamente siéntese, trabaje, conteste llamadas, responda llamadas, pague nómina y ya. ¿La entidad otorga reconocimiento a las personas que producen conocimiento? Ok, nos faltan estas. En términos de formación, nuevamente, pregúntense ustedes si las organizaciones donde trabajan promueven esto. ¿La entidad capacita a sus trabajadores? ¿La capacitación que los trabajadores reciben de la entidad es aplicable al trabajo?
¿La organización actualiza a los trabajadores sobre los cambios que ocurren en ella? ¿O suceden cosas allá y son solamente de conocimiento de las juntas directivas y generan por el contrario contextos de incertidumbre? Ese tema es muy importante, estimados y estimadas. Eh, Sinceramente yo estoy en favor de que el colectivo conozca cosas que suceden en la organización, pero a veces suceden cosas que uno no conoce, son inexplicables. Las decisiones hay que poderlas compartir para sentirse en un ambiente de inclusión. Cuando un trabajador se vincula en la organización, recibe inducción, o lo que me pasó a mí, que me dijeron que la mejor inducción era trabajar, así que no pude ir a la inducción. En, Cuando trabajé en otra empresa, no estoy hablando de la UMB. Los equipos y software de la organización facilitan el flujo de información entre los trabajadores. Esto ya es aprendizaje desde el punto de vista operativo. Los equipos de software de la organización facilitan el flujo de información entre los trabajadores. Hay un sistema, por ejemplo, de comunicación interno, Skype corporativo, Teams corporativo, además del correo electrónico. Y fíjense ahora cómo el WhatsApp se convirtió en un mecanismo de comunicación que cansa mentalmente. Porque entonces ahora uno no puede estar hablando con un amigo por WhatsApp, porque entonces ya si el jefe lo te ve conectado y te escribe y no le contestas, entonces eso es un pecado. ¿Los procedimientos sobre cómo transferir información entre dependencias u oficinas son claros? ¿La información relevante de la entidad está disponible para los trabajadores, ya sean bases de datos o en documentos de papel? Y finalmente, ¿la estructura organizacional favorece el intercambio de información en los trabajadores? Muy importante esta pregunta. Y ¿la forma como están diseñados los cargos favorece el intercambio de información en la organización? Muy importante esta batería de preguntas. Bien, entonces ustedes la pueden tomar como referente dentro de comprender si se encuentran o no en una organización que aprende. Ahora, la pregunta que emergería es, ¿hay que desarrollar todas estas acciones para ser competitivo? Es una buena pregunta. Si ustedes me lo preguntan, muchas de estas preguntas que acabamos de leer están en función de la agregación de valor. En función de la agregación de valor. Es muy importante este cuestionario y que los invito a que lo lleven a sus organizaciones en caso de que ustedes estén en favor de entender que la organización que aprende puede generar una ventaja competitiva y puede agregar valor. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen compartir sobre el aprendizaje organizacional o al menos de lo que pudimos abordar en esta horita y media de diálogo en este sábado 8 de mayo. No sé si tengan alguna. Hay mucho más por tratar sobre estas perspectivas. Nos podemos quedar instalados en variables específicas de discusión o de abordaje. Aquí hay mucha tela por cortar porque tendríamos que hablar de elementos de cultura organizacional, de clima organizacional, cómo promover un clima organizacional enfocado en una organización que aprende, cómo desarrollar un estilo de liderazgo en función del aprendizaje en los equipos de trabajo. Pregúntense ustedes en estos momentos si son líderes de sus equipos de trabajo, cómo están promoviendo el aprendizaje organizacional, cómo están motivando a sus trabajadores para lograr desarrollar dinámicas de aprendizaje, entre otros cuestionamientos importantes en el ejercicio gerencial. Bien, que no sé si hay preguntas.
dudas, aclaraciones, algo que deseen compartir, socializar. Carlos, adelante. Profe, tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Profe, digamos, ese tipo de preguntas, yo las puedo como colocar, digamos, en una evaluación ascendente dentro de la organización. ¿A qué te refieres con evaluación ascendente? Digamos, como evaluar a a nosotros como líderes, por ejemplo, que nos evalúen nuestros subalternos o algo así, ¿se podría manejar? Porque vi como muy relacionadas con el tema. Claro que sí, mira que yo creo que parte de los modelos de evaluación. Mira, yo creo que lo que pasa es que las preguntas, fíjate que estas preguntas, digamos, frente a este cuestionario, hay que entender que hay unas preguntas que se instalan en el nivel individual, otras que se instalan en el nivel estratégico, otras en el nivel grupal, otras en el nivel organizacional, otras en el nivel cultural. Entonces, si yo quisiera llevar un instrumento aplicable para entender si eh, estoy en un contexto de aprendizaje organizacional, pero más enfocado hacia mis jefes, pues realmente solo tendría que utilizar la proporción de preguntas destinadas a la evaluación individual. Porque al final el paradigma es la organización que aprende, más no el jefe que aprende en la organización, ¿sí me hago entender? Es decir, esta teoría o esta mirada del aprendizaje organizacional es una perspectiva integradora de la totalidad de los elementos constitutivos de una organización. Fíjate que aquí se está hablando inclusive de estructura. Bueno, está bien. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, que si tú estuvieras desarrollando un ejercicio de evaluación de desempeño, ¿cierto? Donde tú sí puedes decirle al jefe, evalúe, o a tus subalternos, o a tus compañeros que están en el mismo rango del rol, ¿sí? Porque la teoría es de la organización, no del individuo, a pesar de que se evalúen variables individuales. Entonces, yo creo que hay que tener la lente de la totalidad organizacional, pero por supuesto que las puedes llevar, por supuesto, pero hay que comprender que estamos desde una posición de aprendizaje organizacional. Ahora, tú sí lo podrías aterrizar a un equipo de trabajo, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de un colectivo, donde podrías llevar estos instrumentos para poder. Fíjense que cuando nosotros estamos en equipos de trabajo se generan casi que microorganizaciones al interior de una totalidad organizacional. Entonces estamos hablando de la microorganización del área del talento humano. Entonces uno dice, uy, qué bacano trabajar en talento humano porque es que se ven súper unidos, todo el tiempo están haciendo actividades de integración, se apoyan mutuamente. Ah, bueno, pues entonces miremos ese ejemplo de aprendizaje de organización, a ver si allá hay un modelo de organización que aprende. Y digamos, esa sería un poco mi respuesta. Gracias, profe. No a ti. Ahora, esto es aprendizaje organizacional, pero ¿cómo yo utilizo ese aprendizaje organizacional para gestionar el cambio? Esa es otra pregunta muy importante, porque yo puedo aprender, pero si lo que aprendo no lo interiorizo, por eso el modelo NU de Peter Senge dice, ojo, institucionalice el aprendizaje, porque si no el aprendizaje se va a quedar, eh, por decirlo así, en un terreno baldío. Bueno, estimados y estimadas, pues yo les agradezco mucho la conexión a la clase del profe John. Pues espero que haya sido un diálogo, sé que lo desarrollé a manera de, de un diálogo magistral en el cual pues quería plantear
estas miradas que como les digo no es la única, hay distintas perspectivas. Pero pues nada, les agradezco mucho también a los que participaron. Claramente sé que de pronto algunos de ustedes están en estos momentos trabajando y les agradezco su conexión y el haber tenido una escucha activa frente a esta intervención. Entonces, pues estimado, les deseo un buen resto de mañana, un buen resto de sábado, un buen fin de semana. Cuídense mucho, que descansen, por supuesto, no se les olvide que el descanso es muy importante en la dinámica académica y laboral. Entonces, pues yo eh, estaré compartiendo este vínculo con los demás compañeros que no se lograron conectar. Y pues bueno, entonces que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan un buen resto de día, ¿vale? Un gran saludo. Gracias a ustedes.